Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Gerardo Muñoz, conductor de su programa Queretanos de Valor. El programa que celebra a aquellos que hacen la diferencia en nuestra sociedad y en el estado de Querétaro. Aquí encontraremos historias inspiradoras, personas valientes y ejemplos de superación que nos demuestran que juntos podemos construir un Querétaro mejor. Desde emprendedores hasta líderes comunitarios, cada episodio te va a llevar a descubrir el impacto positivo que se puede lograr cuando nos unimos en pro de una causa. Prepárate para emocionarte, aprender y ser parte del cambio. Acompáñanos en este viaje lleno de valores y orgullos queretanos. Bienvenidos a su programa Queretanos de Valor. Ahora vamos a platicar el día de hoy con una persona que la verdad yo estoy muy contento de que nos acompañe el día de hoy aquí en Queretanos de Valor. No es la excepción de todo lo que acabamos de comentar. Pero para yo no hablarles mucho de ello, vamos a hacer un video semblanza para que lo conozcan un poquito más a fondo y empezamos con nuestra entrevista. Por favor, productor, vamos a ver ese video semblanza. El recuerdo no envejece y como decían los clásicos, lo que permanece en el recuerdo nunca muere. Y al ver estas imágenes nos damos cuenta de la importancia de la familia en la vida de Manolo Garrido. Pero si hablamos de sus pasiones, se encuentra el cine, la creación de poesía hasta la profunda apreciación del arte y la música, el boliche, el golf, los juegos de mesa y qué decir de aquellas anécdotas en donde puso su ingenio y conocimiento. Cada faceta de Manolo aporta una visión única, combinando justicia, competitividad y una habilidad especial para entender a las personas. Es escritor y emprendedor. Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2019 por su libro Fundación Liderazgo Hoy. Definitivamente es un líder con visión y experiencia. Sin duda alguna, cuenta con una gran trayectoria marcada por la dedicación y el compromiso, demostrando que su lado humano siempre hay que tenerlo presente. Manolo Garrido, 100% comprometido y multifacético. Orgullosos de nuestros invitados, pues vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Manuel Garrido Patrón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Queretanos de Valor, donde galardonamos a las personas que nosotros, Visión Crítica, pues buscamos enaltecer esos logros de esas personas que, la verdad, creemos que merecen este galardón. Porque Querétaro merece personas como ustedes aquí. No, muchas gracias, Gerardo. Sí, oiga, pues ya vio nuestro video semblanza, habla mucho de usted. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, pues vamos a entrar en materia, hombre. Sí. Platícanos de usted, platícanos de tú, si te puedo hablar de tú. Sí, claro, por supuesto. Manuel Garrido, ¿dónde nace Manuel Garrido? Mira, yo nací en la Ciudad de México, soy integrante de una familia que éramos 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y cómo se hacía la tropa ahí? Mira, éramos 6 hombres y la más chica es la mujer. Ah, bueno, o sea que pobrecita. Sí, pobrecita, tenía 6 generales, 7 con el papá. Sí, claro. 7 con el papá, ya tenía 7 generales atrás de ella. Sí. Pobrecita, tengo una hija igual, que tiene la más chiquita. Con 4 hermanos. Sí, bueno, crecimos en la colonia Polanco. ¿Qué? En donde pues tenemos una vida muy tranquila porque ibas al parque, ibas en bicicleta. Yo a los 11 años, 10, 11 años, me iba a la escuela en bicicleta. Sí. O me iba caminando por todo el camellón de Horacio, me iba caminando. No había problema. Eso ahora no se puede hacer casi en ninguna ciudad. Casi en ninguna ciudad. Era una sociedad diferente. Era diferente. Es lo que buscamos aquí en Queretanos de Valor, precisamente tratar de regresar a esa perspectiva de la sociedad. Esa tranquilidad. A esa tranquilidad donde puedas tener abierta
tu casa. Sí. Yo recuerdo, pues vivíamos atrás en el Andador Matamoros, aquí en Querétaro. Dejábamos el portón abierto, las bicicletas tiradas en la calle, nadie se robaba nada, nadie se metía a tu casa, todo el mundo respetaba, todo el mundo se conocía, el vecino con el de enfrente, con el otro. Ahora, muchas de las veces uno ya no sabe ni quién es Sí. el vecino. Bueno, ahora cierras tu casa y van y te la abren y te roban. Ah, sí, ese es un tema. Sí. Pero ahora, cuando usted se salía a jugar, su papá se iba a trabajar. ¿En qué trabajaba su papá? Mi papá siempre fue negociante. Ah, ok. Él se quedó huérfano de papá muy joven, como de 6, 7 años, Ok. y de mamá como a los 15. Entonces él se pegó mucho con su cuñado, con el esposo de su hermana mayor, que era un español que había llegado a México, un asturiano que había llegado a México, y le dio un gran consejo. Le dijo, mira Paco, tú trabaja fuerte en tu negocio y cada vez que tengas un sobrante, inviértelo. Inviértelo. Cómprate un local y lo vas rentando. Después otro y lo vas rentando. Y así te vas haciendo de un segundo patrimonio y el día que en tu negocio te va un poco mal, tienes el otro ingreso. Ok. Y ese gran consejo que le dio el tío Marcelino a mi papá, lo aplicó desde muy joven. Y él Sí. empezó a trabajar muy joven, puso una tienda, a los 20 años ya tenía su tienda, era una tienda de juguetes y de ferretería. Ok. Después, como a los 30 y tantos años, puso ya su tienda vendía cuestiones de cocina y de mesa. Ok. Se llaman Cristalerías Elefante, Sí. allá en La Merced. ¿Cómo no? Cristalerías Elefantes, sí, Sí. lo recuerdo, ¿cómo no? Sí, eran muy, muy famosas. Pero Y empezó de cero. empezó de cero. Y empezó a crecer, Y empezó a crecer y tuvo varias tiendas y luego empezó a vender. Antes las tiendas de autoservicio no vendían ese tipo de cosas. No. Y empezó él a meterse con esas tiendas. Las garcerías, ¿no? Que les decían muchas Sí, garcerías. y todo eso. jarcerías. Jarcerías. Sí. Sí, sí, recuerdo esas tiendas. Sí. Aquí había varias. Y entonces él La empezó. ánfora se llamaba aquí en Querétaro, el ánfora. La ánfora era una competencia de las cristalerías de mi papá. Ok. Y entonces empezó al medio mayoreo y al mayoreo. Y claro, después de las tiendas puso una bodega y entonces ya le vendía a medio mayoreo y a mayoreo. Ok. Y pues ahí fue donde tuvo el boom. Y él siempre empezó a invertir y tuvo mucho bien raíz. Pues llegó un momento en que decía, bueno, si algún día mi negocio no funcionara, Tengo mis bienes raíces. tengo bienes raíces que me dan mis rentas pues muy buenas. Claro. Oiga, ¿y la señora, su madre? Mi mamá de joven vivió en Mazatlán toda su vida Ok. y ella siempre hablaba de una provincia en donde, como hablábamos ahorita, ella salía y había toda la seguridad del mundo ahí, ¿no? Sí, claro, no había problema. No había problema de nada, pero además tienes el mar. Sí, claro. Entonces el mar y la playa pues es un atractivo muy especial de un lugar como Mazatlán. Entonces, bueno, ella creció en eso, era muy animosa, le gustaba mucho cantar, tocar la guitarra, ella dice que era el alma de las fiestas. Ella era muy alegre. Era muy alegre. Ajá. Bueno, en su época, cuando ella tenía 23 años, compitió para ser la reina del carnaval Ok. y ganó. Mire, ok. Fíjese que eso es importante saber de dónde venimos porque eso nos lo transmiten y es parte de nuestra personalidad. Sí. Entonces, veo que pues, su padre, un empresario, un emprendedor, en su momento, pues ahora ya se sabe, ¿no? Como ahora ya los chavos les dicen los emprendedurismos y todo Sí. este tema. ¿Quién se quedó con eso, con esa cátedra del padre? ¿Usted también hizo lo mismo? ¿O quién siguió los pasos del papá? Yo creo que- de los hermanos usted. Yo creo que todos seguimos un poquito los pasos de mi papá en cuanto a la planeación y en cuanto a no ser dispendiosos, digamos, ¿no? Dispersos de lo que uno hace, sino ser Sí. directos y dirigidos. Sí, mi papá siempre ahorraba mucho dinero. Él no era alguien presumido. Teníamos coches normalitos en la casa, teníamos Sí. unos Ford, unos Chevrolet, no éramos de los de importar carros. No, normal. No, lo normal. normalito, íbamos a una escuela normalita. Entonces éramos
pues una familia de 7 hermanos normal. Bueno, cuando yo tenía 16 años nos pasó una tragedia familiar. Mi hermano, que tenía 13 años, al irse a la escuela en la mañana, se fueron de pinta él y otros 3 amigos y se fueron pues bordeando, digamos, una barranca y se cayó y se murió. ¿Cómo? Sí, se murió cuando él tenía 13 años y para nosotros, para todos los hermanos fue una tragedia. Un golpe muy fuerte. Claro, es una tragedia esto. Un golpe muy fuerte. Mi mamá tardó 2 o 3 años en agarrar otra vez esa alegría que tenía de la vida. Claro, pues es que es una tragedia lo que sucedió. Bueno, para una madre, un padre, pues es un golpe muy duro, ¿no? Claro. Y para los hermanos también. Nosotros convivíamos mucho, pues nos llevábamos un año. ¿Entre uno y otro? Entre uno y otro. Sí. Entonces, pues, de repente un integrante de la familia que ya no lo ves, pues sí. Pega. Sí, pega. Sí, claro, lo entiendo. Yo tengo una situación similar. Sí, pero sí, eso sí. que hay aquí, todos los que me conocen saben del tema. Pero Sí, bueno, sí. ahora, la mamá siempre fue ama de casa, pero Sí. con los 7 hermanos, yo creo que tenía más trabajo que el papá, ¿verdad? Porque Sí, formar una familia, los valores, los principios y todo, pues sí, efectivamente son del ejemplo del padre, pero de la constancia de la madre. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues hay que aplaudir a todas esas madres que cuidan a sus hijos y que son amas de casa, que ahora ya vemos ese tema de que pues es un trabajo muy arduo y que debe de ser reconocido. Ya debería de estar en la Secretaría del Trabajo el ama de casa. Pues sí. Hay una iniciativa de ley por ahí que quiere reconocer el trabajo de la... Claro, pues es que sí, debería estar tipificado. Sí, claro. Imagínense, son niñeras, cuidadoras, cocineras, enfermeras, abogados, psicólogo, de todo son en una sola. Sí. Pero bueno, yo creo que de las profesiones, que yo creo que se tendría que llamar así, la profesión más ardua. Más ardua de todas, sí. Pero bueno, pues todo esto es importante, pero ahora vamos a entrar en sus encomiendas que ha tenido durante todo su trascender por la vida, Ok. en donde pues le gustó la escuela, porque veo, ahorita vamos a llegar a ese punto, donde le gustó la escuela, donde estudió la primaria, quiénes eran sus compañeros que recuerda. Mira, yo estudié... Ya lo mandé muy atrás. Sí, no. Estudié en el Instituto Patria, allá en Ok. México, que desapareció años después. Sigo viendo algunos compañeros del Patria. Bueno, pues en esa época no había una base de datos como ahora, no había Claro. WhatsApp, no había nada de esto. No había Facebook, no había todo Facebook. eso. Entonces, pues ha sido un poco difícil ir identificándolos, pero bueno, tenemos ya una asociación y nos vemos una vez al año por ahí, ¿no? Ok. Pero estudiamos en el Patria, luego cuando cerró el Patria me fui al Vistahermosa y finalmente la preparatoria la acabé yo en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey. Cuando recién llegó el TEC de Monterrey a México, decidí terminar la preparatoria ahí. Cuando acabé la preparatoria, no tenía la seguridad de que la carrera de contador público fuera a poder terminarse ahí en ese mismo campus. Ok. Entonces me fui a la Ibero. Pero le gustó contabilidad. ¿Por Me qué gustó. contabilidad? Pues me gustó porque yo soy una persona ordenada, me gusta Ok. Pues entre No. contadores nos vemos aquí entre contadores. Pues es la verdad, es que el contador es alguien, mira, nos dicen que somos cuadrados, pero la verdad es que somos gente muy ordenada, con mucha planeación, Sí, y la profesión te va llevando por ahí siempre. así es. El cargo Sí. y el abono, ¿no? Sí, hombre. Ahora ya el tema de los contadores, pues yo recuerdo antes, pues estaban esas escuelas de comercio donde estaban las secretarias comerciales, ¿se recuerda? Sí, claro, que claro. manejaban archivonomía, que manejaban todo para el apoyo del contador. Eran los que eran, pues ahora se les llaman auxiliares, pero ya los auxiliares, pues ya todo en la computadora, ya Excel, ya PowerPoint, ya muchos programas especializados ya ayudan mucho en esto. Pero el contador en aquella época era una persona recia de orden. Sí, de mucho orden. Sí, de mucho orden. Ahora no, ya no es tanto, ya la tecnología ayuda mucho, Sí. pero eso habla precisamente de su conciencia, Sí. la elección de una carrera es muy importante y precisamente Queretanos de Valor eso es lo que busca también, que los jóvenes que nos ven sepan Claro. cómo elegir, que sepan los perfiles de las personas Claro. y, por ejemplo, contador, pues que sepan que es para personas que tienen orden, esas personas que tienen el TOC.
Sí. Son excelentes contadores. Sí, sí, sí. Pero finalmente una profesión te da una formación Exacto. para toda la vida. Sí, cualquier profesión. Cualquier profesión, la que sea, te da una formación. Y esa formación se te va a quedar toda la vida. Exactamente. Sí. Pero no se quedó nada más en la contabilidad. No, Se fue después maestrías, diplomados. A ver, cuéntenos de todo Pues eso. es que- ¿Cómo lo fue llevando una cosa a otra? claro. Mira, yo tenía un hermano mayor que yo que estaba estudiando en Stanford, Ok. en Estados Unidos, cuando yo estaba terminando la carrera y pues un día le hablé por teléfono y le dije, oye, Roberto se llama, dijo, ¿y cómo le haría yo pues para todo el proceso de ver? Antes no había internet, entonces ¿No? había que escribir a las universidades, había que mandar cartas, hacer exámenes, y ya me dio más o menos el procedimiento que había que hacer, y lo empecé, y finalmente cuando ya iba yo en último semestre, pues me admitió, ya recibí una carta de la Universidad de San Diego, Ok. en que me admitían para hacer la maestría de Administración de Empresas. Y dije, excelente, me Muy fui bien. me fui a San Diego 2 años. ¿Ok? Yo era el único mexicano, porque en esa época se había devaluado el peso y entonces no había muchos mexicanos por allá. Sí, claro. Y me acuerdo de un par de anécdotas curiosas. Yo me acuerdo, yo venía pues, de una universidad buena, la Ibero, Claro. y entonces el primer día de clases, pues, yo ya llegaba yo con mi suéter y todo muy bien, y me senté, son salones escalonados, me senté, abrí mi libro que ya había yo comprado y le puse mi nombre, y entonces el profesor, que era el director de la maestría, nos había entrevistado a todos y empezó a pasar lista de memoria, dijo, tú eres John, tú eres Susan, tú eres Manuel, y empezó así. Y cuando acabó de pasar lista, dijo, ¿alguna duda? Y todos empezaron a levantar la mano y a preguntar y a opinar. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Ajá. Pues es el primer día de clase, que no entiendo. Y yo veía el título del libro, pues sí hablan sobre esto, pero ¿qué está pasando? Cuando acabó la clase, tenía yo a mi lado una güerita americana, muy guapita, que después me confesó que era la novia del senador y se casó con el senador Pete Wilson. Ok. Ella se llamaba Gail Graham y se casó con Pete Wilson, que quiso ser presidente de Estados De Unidos. Estados Unidos, claro. ¿Sí? Y entonces me dijo Gail, oye, ¿no eres de aquí? Le dije, no. Dice, es que aquí tienes que venir con la clase preparada. Bueno, está bien, eso lo entiendo, pero hoy es la primera clase, ¿cómo esto? Dice, es que tienes que ir a la puerta del profesor y ahí agarras el temario, el sílabus, y ahí dice, mira, por ejemplo, para hoy tienes que haber leído 3 capítulos de este libro, 5 de este y 2 de este. Y venir aquí con tus dudas y resolver las dudas. Y me dio un shock, fue para mí un shock, porque yo decía, yo vengo de unas de las buenas universidades de México. De otro estilo en donde el educación. estilo es otra cosa totalmente diferente. Y dije, o me pongo las pilas o no No la voy voy a hacer aquí. Y entonces me puse las pilas y fui con cada profesor, agarré mis temarios y dije, pues aquí el sistema es antes de y no después de. Sí. ¿No? Y fue una anécdota, pues a mí me caló muy duro, pero me tuve que hacer a esa forma de... Claro. de La hacer, educación tiene una evolución Sí. donde pues estamos acostumbrados en un aula a que el maestro es el que transmite y uno guarda silencio y escucha. Y la educación, maldita el Bester, en México ha quedado en pañales porque no Sí. avanzamos. Y modelos de educación como los que acaba de mencionar y en otros países, Inglaterra, Suiza, Alemania, todos, pues los que tienen la virtud de poder asistir allá y que regresen a su país y que lo puedan transmitir, Sí, claro. porque también vamos a hablar que ha escrito libros. Sí. Y esa es la forma en como usted transmite todo ese conocimiento Sí, claro. y lo dona a las personas precisamente para que esa expertise que usted ya agarró con el tema de pues, sus viajes, su cultura, y que nos lo transmita, nosotros los queretanos se lo agradecemos. Sí, claro. Pero platíquenos también de no nada más ahora la parte profesional, sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho
el billar, por ejemplo. El billar. Cuando yo tenía... En esa época el billar decía, no, ese es para vagos, ese no. Bueno. Así no lo traían. Pero el billar tiene su ciencia, Sí, física. claro, sí, es física elemental ahí. Es geométrico. Geométrico. Totalmente. Sí. Sí. Yo me acuerdo, yo iba en secundaria y me metía a un billar ahí, donde le decían La Cueva. Ok. Sí, nada más con el Nomás nombre. con el nombre. Nada más con el nombre ya nos imaginamos. Aquí quién había era. varios, era el Nido de las Águilas, el Madero, el Casino, ¿cuáles otros había? Pero eran los más renombrados. Ahorita hay el Blanco y Negro, ahí en el centro. Sí, ahí saludo al cielo a mi tío el Cartucho, que le encantaba el billar y ese fue el que me enseñó a jugar billar. Pues Soy bien maleta, pero bueno. Yo aprendí billar en La Cueva. Y mi papá estaba preocupado porque decía, pues este chamaco se me va a ir con todos los vagos. Y un día en la mesa, que pues estábamos todos comiendo, y dijo, a ver, tengo una idea. Dice, a ver, Manolo, si yo compro una mesa de billar, ¿dejarías de ir a La Cueva? Y le dije, sí, claro. Pues sí, ya lo que no quería era que estuviera ahí con todos los vagos. Y me dijo, pero ¿no podrías invitar a tus amigos de La Cueva aquí? Pues, entonces no. Bueno, nos hicimos una mesa de billar que compró mi papá y entre los hermanos jugábamos mucho, invitábamos gente y la verdad es que el billar tiene mucho de geometría, jugar por diamantes es... Ah, no, eso es el de 3 bandas. Sí, claro, a las 3 bandas. A las 3 bandas, ya el pool, pues ese como quieran, ¿no? Todos lo podemos el pool jugar. como quiera un poquito, pero también los efectos son importantes. Sí, ¿no? claro. Pero la carambola de 3 bandas, pues, sí, es de... Ese es de magistrales, ¿eh? Sí. Pero pues, sí debe de tener uno una concentración para poder jugar eso. Pero bueno, y luego, deportes y toros. Sí. Deportes y toros, porque los toros no son un deporte, son una fiesta. Se supone que es un arte. Es un arte. Pero es una fiesta nacional. Por eso aquí los motivos de los toros. Claro. Platíquenos qué ha sido su experiencia con los toros. Este es un cárdeno, ¿eh? Un cárdeno y un moro. Sí, un moro. Un moro, sí. exacto. Sí, porque nos gustan los toros también aquí Sí, en pues, Speakers y Visión Crítica nos gustan mucho Mira, los toros. a mí siempre me gustaron los toros. Los domingos que íbamos a comer fuera de casa, mi papá llegaba en la tarde y se recostaba en un sillón a ver los toros y yo me ponía en el sillón de adelante. Claro, yo volteaba y mi papá ya estaba dormido, pero yo aprendía mucho de los toros. ¿Sí? Y me gustaba mucho ver los toros ahí. Mi papá nunca fue de llevarnos a las plazas. A la plaza. Yo la plaza la conocí a los 18, 19 años, cuando estaba ya a lo mejor en la carrera, y nos íbamos a la Plaza México, a la Feria de Texcoco, también íbamos Sí, mucho. las grandes corridas. Sí, donde veías a gran Jorge Gutiérrez, que es un torerazo, y veíamos a Miguel Espinosa, bueno, los mejores toreros de ese momento, y desde luego el Rey David. Luego, ¿cómo evitar ir a la plaza de toros con esos tacos de la México afuera, los de Villamelón? Los del Villamelón. Híjoles, qué tacazos. Un taco, híjoles, vamos a estar en la zona gastronómica, en la tortilla, chicharrón, aguacate, chicharrón seco, Sí. aguacate, queso y pico de gallo. Y pico es de todo. gallo. Sí. Y una salsita especial que le echan. No, hombre, hacen filas para comerse el famoso taco Villamelón, Taco de Villamelón. que aquí nosotros le llamamos el taco placero. Sí. Pero no, hombre, ese taco antes de entrar a la plaza era imperdible. Sí. Imperdible. Y empieza el ambiente y se escuchan las trompetas de llamados, ya pásenle a la plaza, que ya empezó la fiesta. Sí. Los paseillos, el paseillo de entrada. Todo ese protocolo, Ajá. Gerardo, es importantísimo para la fiesta. Claro. Yo desde que me paro, yo soy juez de plaza, desde que me paro en el palco para que empiece el paseillo, siento una emoción fuertísima. Claro. Y digo, es como cuando uno oye el himno nacional mexicano. Claro. Así parecido, y yo me paro, me da mucha emoción, y ver el paseillo, viene de frente a mí el alguacilillo, y me pide permiso, le autorizo, dan la llave del torilero, y el torilero desde allá me pide permiso, lo doy la autorización, y luego viene todo el paseillo completo. Aquí vamos a hacer una retrospectiva rápida. Cabe señalar que Manolo es juez de Plaza de Querétaro, ¿desde qué año?
Desde octubre del 2015. Ok. ¿Y cómo fue que le dieron ese encargo? Pues Porque hay que explicar para la gente que no sabe, porque no mucha gente. Antes, a Querétaro es una ciudad que ha sido muy taurina, desde Sí. aquella plaza, la Plaza Colón, y antes de ello, enfrente de la Alameda, existía una pequeña plaza que era un lienzo charro, Sí. y que se utilizaba como plaza. Pero después se hizo la Plaza Colón, y pues era el motivo de los domingos asistir, siempre había corridas. sí, Estaban los Cisnel que vendían las tortas afuera con su trípode, que ponían su lonchería y la torta, como allá en México eran los Villamelón, Sí. aquí eran las tortas de las tortugas. sí, las ¿sí? tortugas. famosas. Aquí eran famosas. Entonces llegó un momento que la plaza ya estaba muy, muy céntrica y la tumbaron. Sí. Y nos quedamos sin plaza. Y la afición se volcó aquí en Querétaro y dijo, no queremos nuestra plaza. Y le decía, no recuerdo quién era el gobernador en aquella época, y que no, pues entró un privado y dijo, yo hago la plaza. Pues vio ese nicho, dijo, tanta gente está requiriéndolo, pues Sí. voy a hacer una plaza. Sí, claro. Hicieron una réplica en chiquito de la Plaza México. Sí, sí, sí. Aquí, Nicolás Nicolás González. hace esa plaza, y entonces en Querétaro por eso tenemos ese sentido y tenemos ese patrimonio inmaterial de la humanidad, que es las corridas de toro en Querétaro. Pero ahora los animalistas, los defensores de los derechos de los animales, los ecologistas y todo, pues no les gusta mucho el tema. Pero pues aquí decimos los queretanos, no es que no seamos queretanos, no es que no seamos ya los mismos queretanos, ni que seamos más ni que seamos menos, somos los mismos. El tema es de que esa trascendencia social que teníamos previa, pues nos ha ido turnando a tener otros pues hobbies, Sí. de tener otros hobbies, y pues las corridas de toros han venido mermando un poco. Pero todos los queretanos, los que nos decimos ser queretanos, la verdad es que las corridas de toros las tenemos muy por arriba, las Sí, tenemos, sí, sí. las vanagloriamos, y nosotros agradecemos todo ese punto. ¿Y cómo fue que le dijeron, oye, vente, vas a ser juez de plaza? ¿Cómo se hace, cómo le hace uno para ser juez de plaza? Pues sí, mira, el secretario de gobierno de esa administración Ajá. me dijo, él sabía que yo era muy taurino, yo era miembro del Centro Taurino Queretano, Ok. llevaba ya muchos años ahí, y comentábamos de toros, alguna vez habíamos ido a alguna corrida de toros, y un día me habló y me dijo, oye, vas a ser el siguiente juez de plaza. Y dije, a ver, espérame. Oye, bendita encomienda, ¿no? Sí, y entonces le dije, a ver, espérame. Y no se lo tomé muy en serio. Un día me habló, que era el 20 de noviembre del 15, y me dijo, oye, hoy hay corrida de toros y a partir de hoy eres el juez de plaza. Te acaba de nombrar el cabildo y tienes que recoger aquí tu nombramiento antes de las 3 de la tarde, y hoy hay corrida y hoy vas a ser el juez de plaza. Y le dije, oye, pero espérame. ¿Qué sintió? Es que para una corrida, antes se aprueba la corrida, se aprueban los dos toros, Sí. 3 días antes, y luego se hace el sorteo, un poquito antes, 4 horas antes de la corrida. Dijo, oye, pero es que ya pasaron esas 2 etapas. Dice, pues a ver cómo le haces. Pues fui a la plaza, me presenté 2 horas antes en la plaza, y dije, pues soy el nuevo juez, y hablé con el pollo, y me dijo, tú eres el juez, aquí tú decides. Dije, bueno, yo lo que quiero es primero que la persona que es el juez ahorita, que no lo conozco, pues que esté conmigo, porque yo no quiero que, Que haya una transición. pues que haya una transición, ¿no? Y me dijo, sí, pues espéralo aquí, no tarda, se llama don Juan. Y ya lo esperé y le dije, oiga, pues de favor, yo quisiera que estuviera ahí conmigo. Ya estuvimos los dos, con los 2 asesores que tenía él, y bueno, pues llevamos la corrida muy bien, y me di cuenta, pues es un señor que sabe mucho de toros, Ujú. y afortunadamente la llevamos muy bien. Sí. Y esa fue mi primer corrida de toros, fue un 20 de noviembre, si no me equivoco, del 2015. Yo creo que he jueceado unas 120 corridas. Vale. 120 corridas. Más o menos. Y de esas 120 corridas, ¿cuál ha sido como que todas tienen algo, supongo, pero debe de haber una en especial que le haya sido más singular? Mira, hay algunas corridas que uno va y dice, bueno, pues no hubo ni orejas, o hubo una oreja por ahí, pero corridas así icónicas,
alguna vez por ahí del 2016 o 17, estaba toreando Enrique Ponce en la Santa María. Ponce. Enrique Ponce. No, pues estás hablando de una vela. Es un torerazo. Normalmente el último tercio, el tercio de la muleta, dura 12 minutos hasta que meten la espada, ¿no? Ahí tiene 12 minutos. Y el reglamento lo marca. Pero Enrique Ponce estaba toreando magistralmente y daba un pase y otro, y la gente estaba enloquecida. Y yo veía el reloj y tenía 13 y 14 minutos y mi asesor me dijo, oye, ¿no le vas a tocar un aviso? Le dije, ¿cómo le voy a tocar un aviso? Si esto es el arte. Claro. Y dice, no, es que el reglamento marca. No, el reglamento olvídalo. Esto, la gente está emocionadísima. Bueno, el tercio duró 17 minutos. Fue una cosa increíble. Claro, la gente pedía el indulto del toro. Claro. Nada más que ese toro había funcionado muy bien en varias partes del ruedo, pero en una que hacía mucho viento no había funcionado. Y magistralmente Enrique Ponce se lo llevó al centro y luego lo llevó un poquito a los cuartos y ahí lo toreó muy bien. Y entonces la gente le pedía el indulto del toro y Enrique Ponce me volteó a ver y me decía, ¿qué onda? Y yo le decía, no, mátalo. Mátalo, porque ese toro no es de indulto. Y bueno, me retaba él y seguía con los pases y al público le decía, sigan diciendo. Claro, ya me imagino y entonces, todas las cosas que pasaron siendo ustedes jueces de plaza, ya me imagino todo lo que pasó. Bueno, pero espérame, en ese toro, teniendo la presión del público, cada vez presionaban más y yo le decía, matador, mátalo. Decidió matar al toro, un silencio sepulcral en la plaza, toma su espada y pincha. Y él, ¡ay!, de toda la plaza. Tardó 10 segundos en volver a meter la espada y la metió, pero exactamente en la cruz, donde debe de ir. Entró, tardó 10 segundos el toro en caer y yo me levanté con las dos orejas. Se llevó 2 orejas. Llevó 2 orejas. No se llevó el rabo, nada más por ese detalle. Sí, porque primero pinchó. Por la pinchada. Híjole. Pero ya 2 orejas. Ya me imagino. Entonces, el tema de la jueceada, digámoslo así, pues también le da mucha experiencia, porque eso forja el carácter de una forma, pues no lo vamos a indultar, no es rabo, no nada, y te echas encima a toda una plaza, y pues por ya saben, ¿no? Ahí las mentadas y todo lo que pasa, hay que, para saber llevar, para que la gente salga complacida con ese gran espectáculo, esa gran fiesta de arte claro, que tenemos. La mitad de la gente decía no era indulto y otra mitad decía es que sí era indulto. Bueno, pues mira, cuando es una cuestión de apreciación como esto, pues siempre hay controversia, ¿no? Ajá. El que opina una cosa, el que opina la otra, cuando das 2 orejas y decían es que nada más era una, o cuando das una oreja y te decían es que merecían las 2. Sí, o sea es que no le da uno gusto a la gente. Es de apreciación, ¿no? Es de apreciación. Entonces, pues es normal. Pero también, después de este tema de los toros, también no se queda nada más en eso. También se va a una parte muy altruista que no le gusta decirlo y que sabemos que hablarlo en primera persona a veces es difícil, pero es importante hablarlo. En el 2020, no recuerdo que es en el 21, ¿fue? ¿En el 21 o 22? Lo hacen usted presidente del Club Rotario. Ah, sí, el Club Rotario Jurica, sí. Sí, ¿verdad? Lo hacen, y el Club Rotario pues es una asociación con fines altruistas, 100%. Sí, totalmente. Los rotarios hacemos el bien y vemos por los grupos vulnerables. Exactamente. Esa es la realidad. Esos grupos vulnerables en Querétaro, ¿cuáles son a los grupos que más han apoyado como Rotario? Bueno, porque antes de ser presidente, pues fue miembro. Sí, yo fui miembro del Club Rotario. ¿Desde cuándo? Sí, llevo varios años siendo miembro y un día la asamblea, cuando se iba a elegir al siguiente presidente, yo no sabía que me iban a proponer a mí, pero el presidente de ese momento dijo, pues yo propongo que sea Manolo el siguiente presidente, vamos a votar, y yo dije, bueno,
yo sabía que yo era una posibilidad algún día, pero no sabía que en ese momento. No sabía que en ese momento. No, y entonces todos votaron y bueno, pues me hicieron el presidente. Nosotros lo que hacemos es que recaudamos a través de un torneo de golf, por ejemplo, que hacemos año con año, que tiene mucho éxito. Recaudamos ahí mucho dinero y ese lo tratamos de canalizar a alguna asociación pues que de veras sea sea altruista, digamos. Y en su parte orgánica, de organización, de llevar una empresa como tal, al final de cuentas una AC, como lo es el Club Rotario, es una empresa. Usted, siendo presidente, pues sabe llevar las riendas de esta empresa, claro. Pero el fin no es lucrativo, el fin es de satisfacer las necesidades de la sociedad, de alguna manera, de una forma altruista. Entonces, toda su experiencia, si se da cuenta, a lo mejor nunca la había visto, pero toda su experiencia y todo ese trajinar de ir al estudio, de ir a Estados Unidos, de escribir libros, de su carrera como contador, la forma en cómo convivió con sus hermanos, la forma como convivió con sus padres, todo esto es el ejemplo y llega y culmina en algo que le da algo a la sociedad queretana. El altruismo de forma organizada. ¿Sí? No es nada más de que vamos a hacer una colecta y vamos a hacer esto. No, de una forma organizada y que trasciende, ¿sí? Llega a un punto en donde Manuel Garrido Patrón es una persona altruista de una forma organizada que lo apoya una asociación como lo es el Club Rotario de Jurica. Sí, así es. Entonces, eso lo hace un queretano de valor para nosotros y nosotros le entregamos esta presea simbólica de visión crítica donde nosotros lo consideramos un queretano de valor y le agradecemos que haya estado con nosotros de una forma sin ningún tipo de miramiento, simplemente nos dijo, sí voy, no sabía ni de qué se trataba, me decía, a ver, vamos, ¿de qué se trata? Y aquí está, y de eso trata nuestro programa, de que toda esa gente vea la vida de las personas y que vea cómo trascienden toda una vida para llegar a un punto en donde es reconocida por la sociedad, y en este caso la sociedad queretana. Nosotros se lo agradecemos, don Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más para contar una cosa, todavía soy presidente del club, entrego el día 21 de junio, y el último evento que vamos a tener va a ser un campeonato de go-karts. ¿De go-karts? Ahorita están muy en boga aquí. Sí, estamos, bueno, por lo de Checo Pérez. Sí, claro. Estamos organizándolo en un cartódromo que está ahí cerquita en la carretera de Huimilpan, muy cerca de aquí, y van a ser 100 competidores, y de esos 100 van a pasar los primeros 4 de cada una de las 5 eliminatorias, y se va a jugar una final, van a ser 6 carreras, va a ser un sábado, creo que va a ser el día 15 de junio. Y con esos fondos que vamos a recaudar, vamos a ayudar a otra asociación que estamos viendo, todavía no la definimos muy bien, y vamos a ayudar también a eso. Entonces, esos son el tipo de eventos que nosotros hacemos, y de ahí sacamos dinero y recaudamos. Y toda esa gente que va a esos eventos, pues aporta y todo, pero es como las donaciones que se hacen también. Las personas, las donatarias autorizadas, precisamente para poder recibir esto, la verdad es de que son empresas que están hechas para eso, para servir. Y pues el Club Rotario tiene ya una trascendencia muy amplia en el estado de Querétaro y muy reconocida de que efectivamente los dineros donados, los dineros que se aportan, los dineros que entran precisamente por todo este tipo de eventos, llegan al destino. Llegan al destino donde hay personas que les llegan las cobijas, llegan a las casas a hogar, llegan a la Sierra Queretana, llegan para hacer algún tipo de infraestructura que se necesita en algún lugar que se necesite. La verdad es de que encaminan todos esos esfuerzos y que las personas que tienen esa expertise de organización las dirijan, para nosotros es una bendición de Dios. Bueno, cada noviembre, finales de octubre, noviembre, yo me visto de Santa Claus. Sí, vimos una foto. Me pongo afuera del Sam's, de alguna tienda grande, y compramos unas cobijas, y va pasando la gente con los niños, y les decimos, oye, ¿quieres donar una cobija de esta mesa para acá? Y entonces la gente dona,
dona simbólicamente la cobija, después recaudamos todo, contamos todo el dinero que tenemos, compramos muchas más cobijas de las que tenemos ahí, Sí. y vamos a la sierra, vamos a Mealco, vamos a los lugares donde hace mucho frío. Fríos extremos. Bueno, en este año lo que hicimos, una parte de las cobijas, nos fuimos en la noche a las colas que hay afuera del Hospital General, Ah, que sí. la gente tiene muchísimo frío. Sí, claro. Y a cada persona le dimos una cobija. Bueno, no sé cómo lo agradecía la gente. Sí, claro. Claro, no, la gente que está en esa circunstancia, la verdad, pues no piensa ni en comer, ni en taparse el frío, pero pues uno que los está viendo porque tienen a su enfermo ahí y están viendo... O ellos son los enfermos. O ellos entonces, son los enfermos, Claro, exacto. les llegas con una cobija nueva, una cobija que les va a quitar el frío en ese momento, bueno, Te lo agradece. Claro, Sí. Es un momento de agradecimiento, sí. Sí. Y pues nosotros también llegó nuestro momento de agradecerle. Pues muchas gracias. ¿Sí? Agradecerle que hagan todo esto precisamente para que la sociedad queretana llegue a ese punto, Claro. donde nos falta la seguridad, Sí. nos falta esa comunicación que debemos de tener entre los habitantes, porque el queretano no es el que nació aquí, el queretano es más queretano el que decidió venir y hacinarse en Querétaro, Y el que aporta, ¿no? y el que aporta a Querétaro, Claro. ¿sí? Donde le da algo a Querétaro, que es que tanto queremos y que tanto cuidamos, pues vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, Manolo Garrido Patrón, ¿sí? Muchas gracias por atender nuestra invitación. No, muchas Y gracias. muchas gracias por recibir este galardón. Muchas gracias, muchas gracias. a Algo todos. que quiera, para culminar nuestra entrevista, que quiera decirle a la gente. Pues mira, yo creo que Querétaro es el que viene y aporta, y el aportar a la sociedad siempre deja una satisfacción mucho mayor que cualquier otra cosa. Claro, por supuesto. Esto es Queretanos de Valor, una emisión más. No se las pierdan, no se olviden de compartirlas. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y muchas gracias por el motivo de su audiencia. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.